micosis. ¿Cómo están? ¿Estudiando? ¿Van a rendir? Pior que não, doutor. Final de semana, ¿Preparado para rendir hoy? É doido, é? sem chance. ¿Dónde está Ícaro? Carnaval. De novo, cara. Nossa. Ícaro, solo carnaval, sabe? Bueno, ayer no pude venir. Professor, Hola. recebeu o nosso trabalho de micro e serviços? Recibí, pero no pude mirar todavía. Não? O Kevin, que é o senhor, Kevin sí me entregó, pero no vi todavía los integrantes, no pude leer. Pero no se preocupe. tranquilo. Tenemos que hacer trabajos. Estamos atrasados. Pero no se preocupe. Vamos a superar todo. ¿Animado para 68 diapositivas? Y vamos a dar generalidades de hongos y algunos hongos superficiales. Entramos al maravilloso mundo de los hongos. Micología. Não, a gente pode ir lá em casa. Tá bom, só quero saber se tá aí. Facinho, facinho. O vamos a esperar. ¿Hay alguien más que tiene que venir? Acho que é agora. ¿Por qué están tan pocos? Feriado na planejamento de hoje até só semana que vem agora. Feriado. Amanhã. Amanhã Amanhã é quinta. ¿Ah? Só deu retrovírus, fechou, né? Retrovírus. Virus, sí. Hoy ya entramos Agora esse ya. assunto novo, depois dele, foi isso aí. ¿Cómo? Depois do retrovírus é que você está aí agora, né? Sí, hongos. Só para seguir a ordem. Hongos, hongos. ¿Aprendieron mucho de retrovirus? É muito de cara, estava meio com várias. Creo que voy a hacer preguntas de retrovirus, pero no hay tiempo. Bueno, micología. Porque va a ser feriado y mañana no vamos a tener clase. Por eso. Entonces, hongos. Fungos. ¿Verdad? Hay un poco de eso. Fungos. Los hongos son un grupo variado de microorganismos. ¿Sí? La principal finalidad que tienen ellos es degradar materia orgánica. ¿Sí? Todos llevan una existencia heterótrofa, como saprobiontes. ¿Qué significa saprobiontes? Que se nutren de materia muerta, ¿sí? O en descomposición. Son simbiontes. ¿Qué significa eso? Viven juntos, de tal manera que la asociación supone una ventaja mutua para la mayoría de las especies de los hongos. ¿Sí? Son comensales. ¿Qué significa eso? Son microorganismos que viven una relación estrecha en la que uno se beneficia en la relación y el otro no se beneficia ni sale perjudicado. ¿Sí? Son parásitos porque viven en el exterior o en el interior del huésped, del que obtienen beneficios sin hacer ninguna contribución útil o cambio. En el caso de los patógenos, la relación es perjudicial para el huésped. ¿Sí? Algunos que no son patógenos, pero la mayoría sí. Actualmente se considera que todos los hongos tienen la capacidad de producir enfermedades. ¿Sí? Bueno, hay... Doutor, todos têm capacidade, mas não são todos que vão produzir. Sí, no son todos. Pero alto porcentaje de las especies producen. Entonces, hay algunos géneros que ustedes van a conocer, ¿verdad? El Candida, género Candida, por ejemplo, tiene una incidencia de 700.000 casos por año. Esto hablando de Estados Unidos, son datos de Estados Unidos. Y la letalidad de la Candida, por ejemplo, va de 46 a 75%. ¿De qué va a depender la letalidad en el caso de los hongos? ¿Sí? Va a depender del sistema inmune del huésped. ¿Y por qué?
Pues si el paciente, si el huésped es un paciente inmunodeprimido, va a aumentar la letalidad. ¿Sí? Porque el paciente no va a tener cómo defenderse. ¿Sí? En pacientes inmunocomprometidos es menor la letalidad de las infecciones por hongo. ¿Sí? Tanto es así que la mucormicosis es uno de los patógenos más letales, así como el género Aspergillus, la aspergillosis, tiene un 95% de letalidad en inmunocomprometido. ¿Sí? Uno de los que tiene menos letalidad es la infección por paraclusidioidomicosis. ¿Sí? Bueno, taxonomía, estructura y replicación. Y los hongos se clasifican en su propio reino. Y se acuerdan de taxonomía por biología, el reino, filo. ¿Sí? Ellos tienen su propio reino independiente llamado reino fungi. Y por eso fungo en portugués. Y los hongos para en español. Son eucariotas. ¿Sí? Se distinguen de los otros eucariotas porque tienen una pared celular rígida formada por quitina y glucano y tienen una membrana celular en la que el ergosterol sustituye al colesterol, ¿sí? Como principal componente esterol. ¿Sí? Y ahí vemos el esquema, la pared celular, la membrana celular, también tiene el retículo endoplasmático, mitocondria, tiene un núcleo verdadero, ¿sí? Tiene aparato de Golgi y toda la maquinaria para producir proteínas. Pueden ser unicelulares o multicelulares, ¿sí? Y se agrupan y forman algunas formas que le dan un nombre. El agrupamiento más sencillo, por ejemplo, basado en la forma, divide a los hongos que tienen forma de levaduras o mohos. ¿Sí? Entonces, mohos es una forma de agrupación de los hongos. Moho es una forma de hongo. ¿Sí? Y se define entonces por su forma, una levadura como una célula que se reproduce mediante gemación, y vamos a ver lo que es gemación, y o por fisión, ¿sí? De manera que una célula progenitora o célula madre desprende una porción de sí misma para producir una célula descendiente o hija. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es la gemación. ¿Sí? Vemos que esta es la célula madre y acá nosotros vemos que esa célula madre se divide para dar otra célula hija. ¿Sí? Bueno, las células hijas se pueden elongar también para formar lo que se llama pseudo-hifa o forma de salchicha. ¿Sí? Esta sería la pseudo-hifa, ¿sí? O forma de salchicha. Las levaduras habitualmente son unicelulares, como ya dijimos, y producen colonias redondeadas, pálidas y mucoides en lo que es el árbol. Por otro lado, los mohos, que es una forma también, son microorganismos multicelulares formados por estructuras tubulares filiformes denominadas hifas. ¿Sí? ¿Qué sería más o menos? Son células, son multicelulares. Vemos, por ejemplo, acá un núcleo, acá otro núcleo con su célula, acá otro. ¿Sí? En cambio, las levaduras son solo una célula. ¿Sí? Una célula que se divide y forma muchas otras células. Tem vários núcleos e por quê? Isso daí que você falou que é só uma célula? Mohos, el moho. ¿Sí? Son agrupaciones que tienen varias células. Son multicelulares. Não, isso eu entendi, mas tem outra coisa que você falou. ¿Qué Você va? falou que ainda falou. No, pero decime qué es la parte que te faltó entender. ¿Qué es la parte que te falta entender? Então, é que eu ainda falo. Deixa, eu consigo. Pode No. seguir a aula. Bueno, estamos hablando solamente de la forma de los hongos, ¿verdad? Que pueden ser dos. Levadura, que es el de arriba, así que ese generalmente es solo una célula. ¿Sí? Y los mohos, que generalmente son varias células. ¿Sí? Solo eso es la diferencia. ¿Va? Bueno, después hablamos de hifas. Hifas, ¿qué son? Es la forma de los mohos, que es alargado y que hay pueden tener separaciones, o sea, pueden estar tabicados o no, ¿verdad? Y vemos la forma de las hifas que se alargan en los extremos
que se extienden de forma apical y pueden ser cenocíticas. Esta es la hifa cenocítica. El segundo que está ahí abajo, que no tiene muchas tabicaciones como es la hifa tabicada, como su nombre dice, está totalmente tabicada. Y después tenemos las células, la hifa, que se unen para formar una estructura similar a un tapete que se denomina micelio. ¿Sí? Esto es todo forma de hongos. Y también hay otras que forman filamentos o tienen forma filamentosa vellosa o láminas. ¿Sí? Lo importante es que ustedes sepan que hay dos tipos principales de formación: levaduriforme o forma de levadura y lo que forman los mohos. La levadura tiene solo una célula y los mohos tienen muchas células. ¿Sí? Eso quiero que sepan. Esta, por ejemplo, es una formación de esporas asexuadas y estructuras vistas en un hongo del orden Mucorales. La mayoría necesita de oxígeno y son aeróbicos, aunque algunos también pueden ser anaeróbicos facultativos y otros son anaerobios estrictos. Metabólicamente hablando, los órganos son heterótrofos y son versátiles bioquímicamente hablando. Producen metabolitos como ácido cítrico, etanol, glicerol y también algunos metabolitos secundarios como el antibiótico, penicilina, que saben que es producido por un tipo de hongo, el Penicillium notatum, el hongo por el cual se obtiene la penicilina. Y algunos piensan que la penicilina es una planta, pero no. La penicilina es obtenida del cultivo de un hongo. ¿Tá? Sí. Así fue descubierto accidentalmente la penicilina. Alexander Fleming. É por isso que fala que os técnicos da matéria-prima da penicilina, no caso. Como? A matéria-prima da penicilina é o Hongo. É o fungo. Algumas vezes eu já ouvi falar que não vai ter mais a penicilina, porque vai acabar a matéria-prima para fazer a penicilina. Será que vai ter isso? Es un poco difícil que termine porque ese hongo se cultiva en los laboratorios. Lo que es peligroso es el tema de la resistencia antibiótica. La penicilina es activa actualmente algunas cepas de sífilis, por ejemplo, y algunas cepas de estafilococo y eso, que no se usa. Antes era considerado de amplio espectro, pero ahora ya no. Tiene indicaciones exclusivas de la penicilina, no es más tan activa frente a otros microorganismos. Acá tenemos algunos ejemplos de hongo, ¿verdad? La designación taxonómica, los géneros y la enfermedad que produce. Por ejemplo, por citar una Pneumocystomycetes, la designación taxonómica. ¿Cómo se llama? Pneumocystis viroesi. ¿Y qué produce? Una neumonía por pneumocystis. Y así se van clasificando los hongos, ¿verdad? Y lo que a nosotros nos compete o interesa es la clasificación de qué parte del organismo llega a afectar. Están las micosis cutáneas, ¿verdad? Que nosotros podemos ver sin pregunta, las subcutáneas y las sistémicas. Esa clasificación es la que a nosotros nos interesa médicamente hablando. También los hongos pueden producir esporas que pueden ser sexuadas, lo que supone una meiosis, una forma de dividirse, o simplemente una reproducción asexuada o una mitosis. Hay géneros, por ejemplo, que producen esporas y la forma del hongo que produce esporas sexuadas se denomina teleomorfo y la que produce esporas asexuadas se llama anamorfo. ¿Tá? Por que você fala isso? Só põe a setinha de volta pra ela, eu tô perdida. Aí, bom. É que eu tô sem o slide aqui. Ya, bueno. Entonces tenemos unos grupos de mucormicosis, por ejemplo, en las cuales está representado por el Rhizopus mucor,
y tiene una morfología de hifa, ¿sí? Y se reproduce asexualmente y sexualmente, o sea, respecto a la reproducción del hombre. Pero ahí, ¿saben ustedes que hay una confusión? Entonces, se modificó ese código en nomenclatura de hongos. ¿Para qué? Para aplicar una política en la que se diera al hongo un solo nombre, y de este modo ya no es necesario dar nombres de telomorfo, de anamorfo, y entonces todos los nombres legítimos propuestos por una especie pueden servir como el nombre correcto. En este momento entonces es aceptable referirse a un hongo por su designación asexual si esta es la forma en la que se obtiene normalmente por el cultivo. Por ejemplo, el Histoplasma capsulatum es la anaforma del ascomiceto del capsulatum. Entonces, las esporas asexuadas comprenden dos tipos, los esporangiosporas y los conidios. Las esporangiosporas son esporas asexuadas que se producen en una estructura que las contiene, y el esporangio o esporangio hizo característico de los géneros que pertenecen a los unicorales, como los géneros Rhizopus y Mu. Y los conidios son esporas asexuadas que se transportan sin envoltura en estructuras especializadas, como se ve en el género Aspergillus y el Penicillium, ¿verdad? El primer género, Ascomycota, ¿sí? Abarca el 50% de todas las especies de hongos nombradas y representa el 80% de hongos de relevancia médica. ¿Sí? La reproducción es sexual y da lugar al desarrollo de ascosporas, y se genera una estructura sacular conocida como asco. Y esa reproducción asexual consiste en la producción de conidios a partir de una célula generativa o conidua. La mayoría de los hongos tienen reproducción, se puede reproducir tanto sexualmente como asexualmente. ¿Sí? Hay 4 clases de filo de importancia médica, entre ellos el Pneumocisto diomicetos, el Saccharomycetos, Eurotiomicetos y Sordidiomicetos. La primera clase incluye el género Pneumocisto, que es clasificado como también antiguamente clasificado como protozoo, y actualmente es reasignado al reino de los hongos. ¿Sí? Después tenemos el Pneumocistodiomiceto, ¿sí? Que es la nueva clase y se ha descrito recientemente para incluir un microorganismo, el Pneumocystis carini, al que previamente se había considerado un protozoo también. Y entonces actualmente se ha ido reclasificando algunas especies que antes eran consideradas un protozoo, ahora son hongos. Y después tenemos los Saccharomycetos, que contienen levaduras y que se caracterizan por ser levaduriformes y vegetales. Los Eurotiomicetos, la reproducción es sexual, se lleva a cabo la formación de un saco de pared fina y contiene ascos. El Sordidiomiceto, en la clase Sordidiomiceto del orden Hippocreales, contiene teleoforma, o sea, reproducción sexual. Además, numerosos hongos importantes desde el punto de vista médico pertenecen a esta clase de hongos. La segunda clasificación es la Basidiomycota. La mayoría de esta clase tiene una forma filamentosa, con filamentos independientes, y algunos son levaduras típicas. ¿Sí? Después tenemos el tercer grupo, que es el Glomeromycota. Está formado por mohos con hifas anchas y se ha propuesto en el subfilo Mucormycota. Estos hongos producen cigosporas sexuales, o sea, reproducción sexual. Después de la fusión de dos tipos de apareamiento, las esporas, que son asexuadas de este orden, están contenidas dentro de un esporangio. ¿Sí? Después tenemos el género Microspora, ¿sí? Que son eucariotas, forman esporas, son unicelulares y pueden estar dentro de las células, por lo que son considerados parásitos obligados. Antiguamente también eran clasificados como protistas, pero recientemente
los microorganismos de este filo se han asignado al reino de los hongos otra vez. Basándose en estudios genéticos, que señalan que estos microorganismos derivaban de un ancestro que era un hongo. ¿Sí? Además, características estructurales de estos microorganismos, como la presencia de quitina en la pared, los núcleos diplocariotas y las placas fusiformes, también la envoltura nuclear sugiere una relación entre hongos y las microesporias. ¿Sí? Esa es más o menos la clasificación de la forma de reproducción sexual y asexual, que importancia médica no es que tengo que reconocer, porque la reproducción sexual no me interesa. Lo que más me interesa es esta clasificación, ¿sí? la superficie que afecta, o de dónde está esa micosis, ¿sí? Esse monte de classificação aí eu vou comprar agora, né? ¿Sí? Tenemos las micosis superficiales, las cutáneas y subcutáneas, las endémicas y las oportunistas. Y dentro de las oportunistas son las más numerosas, ¿verdad? ¿Sí? Las que ustedes van a conocer sí o sí es el de la Candida albicans, Candidias aí, né? candidiasis, en los pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí? La aspergilosis van a escuchar también, el Cryptococcus, que puede hacer una meningitis por Cryptococcus, y el paciente inmunodeprimido. Ese también Esse daí é oportunista? ¿cuál? Criptococo? Cryptococcus, sí. La Causa neumocistosis meningite? también produce meningitis. El Cryptococcus neoforme. Ah, não é causado. Neumocitis. Ah, Neumocitis o aspergillosis. tem a fúngica e é uma das mais difíceis de diagnosticar, né? Tive uma amiga, ela é imunodeprimida. Es difícil encontrar actualmente neumonía fúngica en pacientes inmunocomprometidos, pero hay. Ela é imunocomprometida e ela ficou, acho que, 6 meses na UTI tratando. Tiveram que fazer uma biópsia, né? Tirar um pedaço do pulmão dela para poder fazer. Ella es inmunocomprometida. Ela é imunocomprometida. Tiene. Neuromielite óptica. A imunidade dela tem que ficar baixa. Professor, eu não sei se meus colegas viram. Vocês me leram aquela reportagem da criança de 8 anos que veio a um Campo Grande com pneumonia? Vocês viram? Vocês viram essa reportagem? Não. Sim, foi fúngica. A criança tinha 8 anos. Saiu essa semana. Que saiu a reportagem. Yo no llegué a ver tampoco, pero en la actualidad realmente, desde siempre las neumonías por hongos, es difícil que te agarre un hongo en el pulmón si tu inmunidad está sana. Si algo más así tuvo que haber tenido esa criatura. Alguna enfermedad que le haya bajado mucho la inmunidad. Existen varias enfermedades que bajan, no solo la del VIH. O puede también haber sido VIH. ¿Sí? E a transmissão fúngica é contínua? ¿Cómo? Quando é pneumonia, né? Quando é por fungo, a transmissão é por gotícula? Aí não é aerosol? Puede ser por gotícula. Puede ser, o sea, el paciente, hay gente que es portador del hongo, pero su sistema inmunitario funciona, entonces no le da la infección, pero sí tiene ese hongo dentro del cuerpo, entonces se puede transmitir así. Y vamos a ir viendo cada uno. Hoy vamos a hablar de las superficiales, cutánea y subcutánea. Bueno, las superficiales son infecciones limitadas a regiones como piel y cabello. ¿Sí? No son destructivas y solo tienen importancia estética generalmente. ¿Sí? La infección clínica denominada quisquillosis versicolor, por ejemplo, hay una alteración de la coloración y una despigmentación con descamación de la piel. Y después tenemos la tiña negra, que hace referencia a placas maculares pigmentadas de color marrón o negro, que se localizan generalmente en la palma de las manos. ¿Sí? Es muy frecuente la quisquillosis y la tiña negra.
Y la entidad clínica, piedra negra y piedra blanca también afectan el cabello de la mujer. Se caracteriza por nódulos formados por hifas. ¿Qué eran las hifas? Son formas, ¿no? Formas de hongo que engloban el tallo del folículo piloso, o sea, del cabello en realidad. Y entre los hongos asociados a estas infecciones tenemos la Malassezia furfur, Ortea wernicki, Piedrahia aortae y el género Trichospora. Eso es superficial, o sea, afecta piel y cabello. Lo principal, lo más frecuente es Pityriasis versicolor y la tiña negra y piedra negra y blanca. Después tenemos las cutáneas, ¿verdad?, que son infecciones de la capa queratinizada de la piel, también puede afectar el cabello y las uñas, ¿sí? Pueden producir una respuesta del huésped y hacerse sintomáticas. Y entre los síntomas y signos tenemos el prurito, ¿sí?, la descamación, la rotura de los cabellos, las placas en la piel, las uñas engrosadas y coloreadas. Y generalmente los dermatofitos son hongos que se clasifican en los géneros Mycophytum, Epidermophytum y Microsporum. Esos son los tres géneros de hongos que producen micosis cutánea, ¿sí? Y la infección producida por estos microorganismos se denomina dermatofitosis. Y la tiña ungueal hace referencia a las infecciones de los dedos de los pies producidos por estos hongos. Y entre las onicomicosis, que es la infección de las uñas por hongos, se incluyen la infección de uñas producida por dermatofitos, además por hongos no dermatofíticos como lo de Candida y Aspergillus. Y las micosis subcutáneas, que es hasta donde vamos a hablar hoy, así bien, ¿verdad?, afectan las capas más profundas ya de la piel, la capa córnea, los músculos, el tejido conjuntivo, y son producidos por muchos hongos diversos desde el punto de vista taxonómico. Entran en los tejidos más profundos habitualmente después de un traumatismo, ¿verdad?, y permanecen ahí localizados y dan lugar a formación de abscesos, úlceras que no curan o una fístula con drenaje. Y el sistema inmunitario después reconoce esos hongos, lo que provoca una destrucción variable del tejido, a menudo hiperplasia del epitelio. Puede estar producida por hongos, por mohos y alinos como el Acrenium, Sarocladium y Fusarium, y por hongos pigmentados como la Alternaria, el Cladosporium y la Exophylla. ¿Sí? Y las micosis cutáneas tienden a estar localizadas y raras veces se diseminan por vía sistémica, o sea, también es localizado. En otros capítulos vamos a hablar de las endémicas, oportunistas, ¿sí? Las endémicas son infecciones producidas por patógenos micóticos dimorfos, el Histoplasma casulatum, ¿sí?, el Coccidioides immitis, la Paracoccidioides brasiliensis, ¿sí?, muestran dimorfismo, que aparece como levadura o esférulas a 37 grados o como mohos a 25 grados. Depende de la temperatura, ¿sí? Y generalmente están restringidos a regiones geográficas en las que ocupan nichos ambientales o ecológicos específicos. ¿Por qué? Porque ciertas regiones tienen ciertas temperaturas en donde esos hongos van a preferir estar, o sea, van a poder sobrevivir. Entonces también se le denomina generalmente micosis sistémica, ¿sí?, porque estos microorganismos son patógenos verdaderos y pueden producir infecciones en personas sanas, ¿sí? Todos estos patógenos producen una infección primaria en el pulmón o diseminación posteriormente a otros órganos. Y las oportunistas, ya saben, ¿verdad?, son infecciones que se atribuyen a hongos que se encuentran normalmente como comensales, o sea, como no produciendo daño en un humano sano, pero en un humano inmunocomprometido produce daño. ¿Sí? A excepción del Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gattii, estos microorganismos tienen una virulencia inherentemente baja o limitada y producen infección en personas que están debilitadas o inmunocomprometidas o que tienen prótesis, catéteres vasculares, o prácticamente todos los hongos pueden actuar como patógenos oportunistas, ¿sí?, pero la lista de los que se han identificado aumenta cada año.
Esos patógenos micóticos oportunistas más frecuentes son levaduras del género Candida, Streptococcus neoformans, moho del género Aspergillus y el Pneumocystis gyroides. Debido a su virulencia, a menudo se considera el Streptococcus neoformans un patógeno sistémico también, y porque puede producir infección en personas con un sistema inmunitario normal. O sea, el Streptococcus neoformans no solo produce infección oportunista, sino en personas inmunocomprometidas, también puede producir en personas sanas. ¿Está? Entonces, un resumen de los hongos asociados a enfermedades. La infección de vía respiratoria, pues la orofaringe puede ser afectada por Candida, de ellas saben, Cryptococcus también, Cryptoplasma, Paracoccidioides, ¿sí? Podemos tener sinusitis por Aspergillus, alternatia, Fusarium alternatia, ¿sí? Podemos tener enfermedades de laringia por Histoplasma capsulatum, Sporotrix, y esofágicas por el género la Candida no solo afecta la parte bucal, boca, lengua, faringe, esófago, y va siguiendo el tracto gastrointestinal. Y también tenemos infecciones oculares, endoftalmitis producida por Candida, Aspergillus, o una queratitis también producida por Candida o Fusarium. Infecciones pulmonares o bronquiales, una bronquitis por Aspergillus o Cryptococcus. Y la neumonía, que puede ser por muchos, Aspergillus, Fusarium, Trichosporum, Histoplasma, ¿sí? El que más es afectado es el pulmón, por esa cantidad tremenda de hongos, ¿sí? Empiema, que es la acumulación de pus, puede ser por Aspergillus, y incluso infección urinaria por Candida o Saccharomyces cerevisiae, que es una especie que habita el cuello uterino, ¿sí? Y intraabdominal, por ejemplo, una peritonitis por Candida, podemos tener una endocaritis por Candida también, Aspergillus, y el sistema nervioso central, que es otro órgano bastante afectado por los hongos, ¿verdad? La Candida, el Cryptococcus, Aspergillus, el penicilio mismo puede afectar el sistema, los abscesos cerebrales, el Cryptococcus, la Candida, y piel y partes blandas. Generalmente lo que producen micosis subcutánea o cutánea, otra vez pueden producir la infección de piel y partes blandas, porque no se trata. Y entonces está ahí el hongo dando problemas. ¿Sí? El hueso también puede ser afectado, puede producir artritis, ¿sí? Y otras infecciones como articulaciones protésicas o una diseminación de hematoma. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cantidades, vamos a conocer dónde puede afectar. Y empezamos a hablar de las micosis superficiales ocultantes. Sabemos, ya dijimos que afecta la piel y las estructuras cutáneas, son muy frecuentes, ¿sí? Suelen clasificarse en función de las estructuras colonizadas o invadidas por los siguientes. Las superficiales, entonces, se limitan a la capa más externa de la piel y el cabello. Las cutáneas afectan la capa más profunda de la epidermis y sus anexos, el cabello y la uña. Y las subcutáneas afectan la dermis, tejido subcutáneo, músculo y fascia. Entonces, las superficiales causantes, las que son causantes de esta micosis son hongos que colonizan la capa más interna, queratinizada de la piel, cabello y uñas, y las infecciones debidas a estos microorganismos desencadenan una respuesta inmunitaria escasa o no. O sea, que no hay una forma de defenderse mucho por parte del huésped, ¿verdad? No son destructivas, por lo que no producen síntomas. Y generalmente obligan a consultar al médico por razones estéticas y tienen un diagnóstico y tratamiento sensible. Mencionamos nosotros en la primera parte la pitiriasis versicolor o tiña versicolor, y que es una micosis superficial de distribución mundial. En algunos países con climas tropicales llega a afectar al 30 o 35% de la población y se debe a una infección por especies de levadura micófila.
de Malassezia furfur, ¿sí? Entre ellos subespecies otra vez como el furfur, el symbodialis, la restricta, la obtusa, la dermatis, ¿sí? Y en los informes clínicos de rutina suele bastar con referirse a estos microorganismos como complejo Malassezia furfur, que es el más frecuente. ¿Sí? Se observa en el microscopio como se observan en muestras de raspado de piel. Aparecen en grupos de células levaduriformes, esféricas o ovaladas con un diámetro de 3 a 8 micras. ¿Sí? Las células pueden mezclarse con hifas cortas cuyos extremos tienden a alinearse, y las células levaduriformes muestran una formación con largo. Entonces ahí vemos una imagen de Tequillaceae versicolor, que es un raspado de la piel teñida con ácido periódico adhesivo, en la que pueden observarse células levaduriformes en hifas poco ramificadas. ¿Sí? Esta es una imagen del microscopio. Esta es la Tequillaceae versicolor. ¿Sí? Es una enfermedad que afecta a individuos sanos y es de distribución mundial. Es prevalente en regiones tropicales y subtropicales. Los adultos jóvenes están afectados con mayor frecuencia, y otros miembros del complejo Malassezia furfur y como microorganismos saprófitos en la naturaleza. Las lesiones son pequeñas, son máculas hipopigmentadas o hiperpigmentadas en este caso. Professor, uma coisa é contagioso. ¿Cómo? É contagioso. ¿Es contagioso? Y sí, sí, porque puede afectar a personas sanas, no se puede. Entonces hay una coloración de la pigmentación de la piel. ¿Sí? Mayor frecuencia en el torso, los brazos, el tórax, hombros, que pueden afectar a cualquier zona del organismo. Si son máculas, hay una alteración de color, son bien delimitadas, pueden sobrelevar. Los sujetos de tez clara, por ejemplo, esto se va a notar más. ¿Sí? Las lesiones presentan coloración rosada, marrón. Cuando están expuestas al sol se nota más. ¿Sí? También puede estar asociado este hongo a foliculitis, infecciones sistémicas que reciben infusiones lipídicas, por ejemplo. El diagnóstico se establece mediante la visualización microscópica, que ya mismo cómo se ve. Se toman las muestras por raspado, se tiñen con hidróxido de potasio al 10%, y los microorganismos suelen abundar también, se visualizan en hematoxilina y eosina. El tratamiento, curación espontánea en algunos casos, o algunos pueden tener infección crónica, entonces tenemos que darle imidazol. Acá dice usar shampoo de sulfuro de selenio. Nunca vi esa presentación, ¿verdad? También se utiliza ketoconazol o itraconazol por vía oral. El ketoconazol, por farmacología te van a aprender que el ketoconazol no se tiene que usar, pero es el único antifúngico disponible en Paraguay en el sistema público. Fluconazol, Ketoconazol. cetoconazol. Y el fluconazol también. Los dos ya. Eu acho que é o mesmo cetoconazol do Brasil. Cetoconazol es el de Brasil. Ketoconazol en Paraguay. Con K. Es lo mismo. El ketoconazol en Paraguay se utiliza más vía tópica, cremas. Y el fluconazol viene en cápsulas. También el itraconazol, pero el itraconazol es un poco caro. No me acuerdo. Generalmente lo que viene para uso en el Ministerio de Salud es el ketoconazol en crema y el fluconazol en cápsulas. Mas se a pessoa tem alergia, pode usar anfotericina B? Anfotericina B. Y mira, si es alérgico, hay otras opciones menos agresivas. La anfotericina B es. A mais forte? Híjole, el tratamiento con anfotericina B
Solo hay, saben que solo hay vía intravenosa. Solo intravenosa. Por lo menos en Paraguay. Y la dosis que se utiliza es una dosis acumulada. Y no es que vos vas a usar cada 8 horas por tantos días. ¿Sí? La ampolla en Paraguay viene de 50 miligramos y se tiene que utilizar aproximadamente 1500 miligramos, lo que serían 30 ampollas. É aquele que você disse, tem que fazer os exames antes. Es neurotóxico, Ah, disminuye mucho el potasio y sim. es un tratamiento, pero sí, cuando no tenés opción, anfotericina, ¿verdad? Solo que lleva mucho, que el paciente esté internado por mucho tiempo, hay que revisarle todos los días cómo está el potasio, incluye corregir potasio porque baja mucho el potasio, la anfotericina, ¿verdad? Y la corrección de potasio es lenta, duele, y por eso el paciente generalmente no se queda. Aproximadamente el 75-80% de los pacientes que ingresan para tratamiento con anfotericina B no terminan. ¿Por qué? Porque algunas veces se hace el botado de anfotericina B y el día siguiente no se hace lo que está bajo su potasio, y hay que hacer una vía central. ¿Sí? Porque por vía periférica duele la corrección de potasio. El potasio es el principal problema del tratamiento con anfotericina, disminuye mucho. Por eso se usa ciertas solamente. En Paraguay, por lo menos para tratar esto, el tema de las infecciones, de la micosis, se utiliza más el fluconazol, viene en frascos para hacer intravenoso. ¿Sí? La anfotericina a veces se ha dejado solamente para la leishmaniasis cutánea y mucocutánea. No se usa generalmente, algunos casos sí tienen indicación de usar anfotericina, como la infección del pulmón, en donde el paciente no tolera el fluconazol. Se puede también usar. En Paraguay tenemos fluconazol en frasco. Doutor, Hola. por que é combinado a anfotericina com soro glicosado para leite? Anfotericina, Com soro glicosado. y es más bien para diluir más la anfotericina. Diminuir? Diluir. Não, mas por que não no fisiológico, sim no glicosado? Ou Probablemente, no fisiológico? probablemente precipita en el fisiológico. Ah, Probablemente. choca. Sí. Hay algunos medicamentos que no se pueden mezclar con suero fisiológico. Eso es. Muchos. El suero antiofílico, por ejemplo, algunos mezclan con fisiológico, pero los infectólogos dicen que no, que hay que usar glucosado. Pero sí, para la anfotericina se mezcla con glucosado. 5 minutos? ¿Cómo? Dá 5 minutos de 10 minutos? 25. ¿Ya quieren receso? Estamos empezando ahora. Bueno, receso. Receso. 10 minutos. ¿Qué hora? 3. Ah, 3 e 10. Ah, 3 e 20. Bobagem. Dois e